Bueno, lluvias, pero todas estas lluvias amenazan con unas alergias tremendas a la vuelta de la esquina. Y además tenemos al mejor alergólogo, al doctor Álvaro Moreno, alergólogo del Hospital de Talavera. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por pedirme de nuevo que hablemos de lo mío. Nos gusta que vengas a hablar porque es verdad que ustedes lo habrán notado. Y cada año que pasa, lo contamos también aquí, viene Álvaro a contarlo. No, hay más alergias. El cambio climático, la situación que vivimos, ha provocado que cada vez haya más porcentaje de alérgicos. Sí, es cierto. Tenemos dos factores, uno que tiene que ver con el cambio del clima, es cierto, estamos teniendo unas modificaciones en el clima que hacen que los pólenes sean más agresivos. Y luego nuestra forma de vida occidental, que nos ha hecho olvidar de alguna manera aquella relación con el mundo rural o antiguo que nos educaba al sistema inmunológico. Mira, ¿no? ahora mismo que estaba aquí Carmen haciendo homenaje a ese mes de mayo, ¿verdad? Que antes, el otro día se lo decía yo a mis hijas, digo, cuando yo era pequeña, yo me pasaba, salía de la escuela y nos íbamos corriendo al campo y nos hacíamos nuestras casas en la cebá, que estaba creciendo, y crecíamos y nos tumbamos en la cebá en contacto directo con el campo. Sí, ¿No teníamos fíjate. alergia? Fíjate que es ¿Verdad? que la industrialización y el aumento de la polución ha hecho que nos hayamos igualado un poco todos, pero el mundo rural siempre ha tenido menos alergia que el mundo urbano. Pero ya coches, contaminación, todo esto y cambio de forma de vida nos hace que en cualquier lugar de lo que es de la península ibérica y sobre todo en nuestra zona, en la zona de la meseta castellana, pues sobre todo el impacto de los polenes sea mayor. Pero claro, ¿de qué depende de que unos sí y otros no? Bueno, y ahí la carga genética y también la exposición y los cofactores de esto que estoy comentando. Lógicamente, no todo el mundo tiene la misma capacidad de desarrollar una enfermedad. Ahí está tus factores de herencia de los padres, etc. Si tú tienes unos progenitores que son alérgicos, es más fácil que tú lo seas. Y esto viene de lo que esa determinada linaje que has tenido los últimos 100, 200, 500 años haya hecho que tu familia sea más proclive a una enfermedad alérgica como a cualquier otra. La epigenética es muy importante, pero el cambio que hemos hecho en los últimos 300 años y sobre todo los últimos 100, que tiene que ver con la industrialización y la forma de vida occidental, es la que ha hecho el boom de llevar casi entre el 25 y el 30%, y no sabemos si hasta el 50% dentro de unos años. Imagínate cómo están las cifras, por eso seguramente que usted que nos está viendo dice, pues yo soy alérgico, esta mañana me he levantado con los ojos, porque a veces pensamos que es un constipado, pero a veces esos ojos que aparecen con esa legaña mañanera rara, por la noche se está picando mucho la nariz y dices, ¿qué está pasando? ¿Me estoy constipando? O sea, la alergia da muchos síntomas distintos que incluso a veces no conocemos. Claro, vamos a ver, tú puedes tener alergia con manifestaciones en distintos órganos. Somos una especialidad que nos gusta llevarnos de sistémica, ¿no? Porque puedes tener síntomas respiratorios, puedes tener síntomas cutáneos, puedes tener síntomas digestivos o sistémicos, afectando a lo cardiovascular. Lo que nos ocupa ahora en nuestra época generalmente son síntomas respiratorios, porque el impacto que tiene la polinización en nuestra zona realmente es la que provoca la mayoría de los síntomas respiratorios. ¿Polen o me lo parece a mí? Bueno, estamos en un momento en el que... Pero si es que exagera por la calle como está el polen. Claro, pero es que ha llovido tremendo. Ha llovido mucho. Esa culpa la tiene la lluvia. Claro, existen modelos de predicción que se van a ir cumpliendo y muchos han sido desarrollados en la Universidad de Castilla-La Mancha. Modelos de predicción de cómo van a ser las primaveras en función de la pluviosidad del otoño y el invierno. Y es cierto que los últimos datos que teníamos de la Sociedad Española de Alergia, que los presentó a principio de la primavera, parecen augurar una primavera bastante dura, sobre todo para la meseta. Y dentro de la meseta, la provincia de Toledo y algunas zonas de Ciudad Real van a tener una explosión, especialmente de las gramíneas, que es el polen que causa la mayoría de los síntomas a los pacientes de nuestra zona. Claro. Olivo también. Plátano de sombra, pero la explosión de gramíneas... El plátano de sombra afortunadamente ha pasado casi un poco así de soslayo con tanta lluvia. Hemos tenido suerte, ¿verdad? Porque ha habido mucha lluvia, la lluvia ejerce un efecto potenciador del polen, pero mientras llueve, en ese momento podemos estar calmados. Aunque hay que tener cuidado con las tormentas,
porque el momento de Pues hoy tormenta es un día tormentoso. es un día malo para algunos alérgicos, porque ese momento de tormenta sí, hay un movimiento que hace que el polen se convierta en mucho más alergénico, y aparte hay otro tipo de sustancias, por ejemplo las esporas de los hongos, que también se mueven en el momento de tormenta, y tanto las esporas de los hongos como esa cantidad de polen que sube, baja, explota incluso por la humedad, por ósmosis, se llena de poquito de agua y explota, y con ese aire llega más cantidad de alergeno. ¿Y tenemos que tienes tratarlo? más. ¿Hay que tratar la alergia? Porque hay veces que no la tratamos, que pasamos como, bueno, tengo mi Claro, todo picorcillo, tengo depende mi tal. de la intensidad, ¿no? Es cierto Claro. que... La gente tiene mucho miedo a los antihistamínicos, pero hemos mejorado muchísimo los tratamientos y no tiene Sí, nada es que ver con los de antes. Claro, cada vez tenemos medicamentos más buenos. Claro. Hay que hacer un buen diagnóstico para saber a lo que somos alérgicos, y estamos sabiendo si dentro de nada vamos a tener unos picos de síntomas tremendos. Antes de finalizar, es que justo al hilo de lo que dice que viene una explosión de gramínea increíble. ¿Qué prevención hay que tener? Claro. Porque Primero, igual nos están escuchando y están preocupados. claro, tenemos dos tipos de personas, las que ya lo sabían porque han sido diagnosticadas, lo han pasado anteriormente, con lo cual es lógico que sigamos de alguna manera los canales de comunicación, que ya hay muchos, donde te dicen los niveles de polinización. Canales desde la propia Sociedad Española de Alergia, o incluso de los medios normales y corrientes, que tú puedes acceder a los niveles de pólenes. Y ya sabemos que estamos en rojo, en cierta manera. Y claro, aquellas personas que ya lo saben, tienen su tratamiento bien. Hay que tener preparación, porque esto, la diferencia de otras alergias es que viene de un día para otro, sube mucho. Entonces, estas personas deben haber ido a su médico porque ya lo conocían, tener sus recetas de antihistamínicos, y también de los tratamientos para controlar el asma, porque el asma es Mañana además es el Día Mundial. Exactamente. Y cuando se junta asma y alergia... Es que la mayoría de los pacientes con asma, su asma está alérgico, causado exacto. por una alergia, en el 80% de los casos. Luego, a lo largo de la vida va variando esto, pero el asma, en la mayoría de las personas que van a tener síntomas en esta primavera, es por alergia. Entonces, hay tratamientos controladores con inhaladores que hay que hacer desde antes, no esperar al momento punto crítico de tratamiento de rescate, sino tratamientos controladores. Y luego, si tienes hecho un buen diagnóstico, las vacunas. Y aquellas personas que debuten este año, pues lo que hay que hacer es, lógicamente, acercarse a sus médicos de familia, que se lo van a... Y las vacunas están demostrando que ¿Cómo? funcionan Sí, muy bien. Sí. ¿Y cómo podemos, porque en nuestra familia nunca había habido un caso salvo mi hija, y siempre lo asociamos al principio a un catarro? Es que son 500 años lo que te tienes que remontar. Que nos está diciendo Álvaro. Igual, pero lo En la que familia. queríamos que era un catarro, no, efectivamente, ¿cómo se diferencia? ¿Hay algo Vale, que...? generalmente los procesos catarrales suelen ir con más malestar general, y a veces se acompañan con una sensación de febril, que no siempre existe en la alergia. En la alergia los síntomas son más espásticos, el estornudo con hidrorrea, con agüilla, y suele afectar también a los ojos de manera distinta que el proceso catarral. Hay veces que si te sucede en esta época puede ser difícil en la primera semana, pero el proceso catarral suele ir modificándose y mejorando al cabo de una semana. La alergia, si no te lo tratas, en lugar de mejorar, va a continuar. Y muchos de estos cuadros, sobre todo los procesos víricos, que son los que más puedes confundirte, suelen ir con dolores articulares, algo que no va exactamente con la alergia. Pero ante la duda hay que hacer un estudio, las pruebas cutáneas son fáciles de hacer, no tienen prácticamente ninguna complicación y nos pueden orientar al principio. Luego, si hay que hacer más estudios, se hace. Y dos preguntas en una. La alergia, y meto también aquí el asma, por eso dos en una. La alergia es para toda la vida, el asma es para toda la vida, ¿tienen cura? Vale, como tiene que ver con el sistema inmunológico, hay veces que hay variación a lo largo de la vida, es decir, a medida que vas siendo muy mayor, en la tercera edad, es más difícil ser alérgico o que se inicie. Pero es cierto que la alergia va a acompañarte a lo largo del tiempo y que, aunque puede variar de intensidad, te puede acompañar. Con el asma pasa algo parecido. El asma, que la mayoría de las veces es un problema que depende de la alergia, puede verse potenciado, mantenido y de alguna manera sostenido en el tiempo por factores no alérgicos. Es decir, la mayoría de las personas empiezan siendo asmáticos por un problema alérgico, a medida de la vida se exponen a otras sustancias, la polución, el humo del tabaco, factores ambientales como pueden ser los microplásticos, detergentes, lacas, y hacen que muchas veces estos pacientes que eran asmáticos, alérgicos, se conviertan en asmáticos no alérgicos. Y ahí sí que es cierto que existe una persistencia de la enfermedad. Por eso, cuando hablamos de asma,
solemos hablar de enfermedad crónica, aunque no siempre todas las manifestaciones van a ser iguales. Ya. Y en los asmas puros alérgicos, a veces, con la inmunoterapia o con una apropiada desalergenización, si claramente sabemos que somos alérgicos a una cosa que es evitable, podríamos modificar la enfermedad. Y podemos hablar también de esos fármacos monoclonales biológicos. Sí. Ahora sé, yo hablo mucho hablar de ellos y qué función tienen Pues, y cuál es su efectividad. Fíjate, este año estamos hablando en el Día Mundial del Asma con un lema. Cada año hay un lema, ¿no? Y este año el lema es hacer accesible a todo el mundo, que estamos en el primer mundo nosotros, pero para todo el mundo, incluso el tercer mundo, los inhaladores. Porque los inhaladores son el tratamiento de control. Pero aquellas personas que con el tratamiento habitual, con los inhaladores, con los escalones de todo el tratamiento disponible, no se controlan, disponemos de fármacos que son lo que llamamos biológicos, que van dirigidos a mensajeros específicos de la enfermedad, que al bloquearlo son capaces de modificarla, sobre todo en aquellos pacientes que son asmas graves, y podemos conseguir el control en pacientes, en un montón de pacientes que antes no lo podíamos conseguir. Exacto. Para eso necesitamos lo que decimos los expertos en asma, fenotipar, definir cada paciente. Con esto que te he comentado yo, la vida pasa, al principio puede haber un asma muy alérgico, luego se convierte en un asma en el que se ven implicados otros mecanismos. A cada momento de la vida, ese asma grave, no controlado, tiene una fisiopatología, un mecanismo. Nosotros evaluamos ese mecanismo, vemos qué mensajeros son los que están amplificando el mecanismo y provocando su gravedad, y estos fármacos biológicos van dirigidos a esos mensajeros, son medicamentos de alto impacto, solemos agruparnos en unidades de asma que incluyen alergólogos, neumólogos, farmacéuticos hospitalarios, otorrinos, y a cada persona elegimos este determinado fármaco que, a diferencia de los biológicos que hay para los pacientes con enfermedades reumáticas, nuestros biológicos tenemos suerte porque no tienen efectos secundarios Claro, importantes. biológico te refieres, por ejemplo, lo de la artritis reumatoide, etcétera. Exacto. Una última curiosidad antes de dejarle. Ahora que nos hemos acostumbrado a las mascarillas, ¿es un buen protector para el alérgico la mascarilla? Pues el alérgico con una alergia grave o intensa a los pólenes, yo creo que sí, que en determinados momentos, si va a querer hacer su vida normal, sobre todo si está empezando con síntomas o está empeorando, una mascarilla puede ser útil. Y cosas sencillas, Álvaro, en casa, cuando hacemos las camas, que cuando abrimos la ventana, Claro, abrir la ventana, que a veces nos claro, tiramos con la ventana abierta toda la mañana entera. Claro, hay que evitar, la ventilación tiene que ser más limitada. Tenemos que tener también cuidado con los viajes, las mascarillas, perdón, las ventanillas abiertas. Claro, si tú eres muy alérgico, pues a lo mejor tú tienes que reducir la salida al campo en ciertos momentos de plena primavera. Puedes ir con mucho tratamiento, pero todo va a depender de tu gravedad. Si tú estás, una limpieza, lo que es colgar la ropa, pues que no dejarla demasiado tiempo. Exactamente. Porque claro, si la dejas tiempo, se impregna un poco el polen. A lo mejor por la noche, sacarla por la noche y luego por la mañana meterla, cosas sencillas. Hay que intentar evitar la exposición. Y yo digo también que consultemos los niveles de pólenes, consultemos las distintas Hoy es páginas. un día malo con la tormenta. La tormenta es malo y además tormenta, cambios, ya tenemos mucho polen en el ambiente. La tormenta es mala por las dos cosas, por el polen y por las esporas. Y bueno, facilita tener crisis más agudas de asma, ¿no? O sea, que hoy es un día que los asmáticos se recomendaría salir lo menos posible a la Bueno, calle. hay que ver un poco, la vida tiene que ajustarse. Lo principal que queremos con la gente con asma es que pueda hacer su vida normal. Y eso nos obliga a ajustar bien los tratamientos para que puedan hacer su vida normal. Lógicamente, si no está controlado y la exposición a un determinado ambiente sabemos que es perjudicial para él, le vamos a recomendar que intenten modificar su vida ese día. La intención que tenemos es que con los tratamientos uno se pueda convertir en una persona normal. Totalmente, llevar una vida lo más... Claro, yo siempre digo mi frase, si tú puedes ser Nadal, sé Nadal. Por eso es muy importante que en estos pacientes, los pacientes que tengan problemas respiratorios, sobre todo en cuestión del asma, intentar poder
que puedan hacer su ejercicio, ir a su escuela, mantener su trabajo, ¿no? Y doctor, muchos niños que les diagnostican asma, a lo mejor se le han diagnosticado a muchos niños esta mañana en el hospital, a los más pequeños. ¿Sí que es cierto que con los años puede desaparecer ese asma? Claro, hay dos tipos de asma dentro, digamos todos a grosso modo, aunque luego cuando hablamos de fenotipar es más complejo. Pero tenemos niños en los que no tienen carga genética, es decir, nadie en su familia Nadie lo tiene. ni Que es el caso como, por ejemplo, el ni tuyo. tiene una exposición que pueda ser peyorativa para la vía respiratoria, exposición a ambientes muy polucionados o con espacios con mucho polvo. Y esos niños a veces hay una cosa que llamamos sibilantes transitorios, tienen un poquito de asma o suena como asma durante unos años y desaparece. Pero aquellos que tienen carga genética atópica, su piel ya ha demostrado tener dermatitis atópica o tienen alergia alimentaria, son aquellos en los que más difícilmente desaparecerá el asma. Eso Puede es. mantenerse, Bueno. aunque sea leve y controlable. Es decir, Muy tener bien. asma no significa, sobre todo si es un asma alérgico bien controlado, no significa no hacer sus cosas. Te diría que el 20% de los deportistas de élite en las Olimpiadas son gente joven Que y tienen el asma asma. alérgico tienen asma. Se Fíjate. controlan bien Ya. para poder hacer su vida normal. Muy bien. Pues qué bien, doctor Álvaro Moreno, como siempre es un placer tenerte en el programa. Tus consejos se nos quedan ahí grabados ahí de conciencia, sobre todo para los alérgicos, para los que padezcan asma. Y tú ya lo has dicho, que hay tantos tipos de alergias que tendrás que venir. Más veces, ¿no? Dentro de poco comentarlas. a seguir Y que la gente haga contándonos. su tratamiento, sus tratamientos controladores. que Ahora es lo que hacen. estarán las consultas de alergia hasta arriba de Sí, gente, ¿no? bueno, sobre todo hay que recordar también que muchas veces hay que tratar a los pacientes y si vemos que es mejor tratarlos y no suspender sus medicamentos, pues que nos remitan después de que pase la primavera para no tener que suspender los tratamientos y porque claro, para hacer las pruebas siempre hay que esperar unos días, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces es mejor tratar y luego hacer las pruebas. Muchas Muy gracias, bien. como siempre, doctor. Un placer tenerte en el Un programa. placer. Muchas gracias. Muy bien. Alergólogo del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, como siempre. Gracias.